Cuando queremos criar con un poquito de conciencia, con un poquitico de permitirle al otro que sea quien es y acompañarlo, sin dirigirlo, pero orientando, guiando un poquito ese proceso, no vamos a imponer, no vamos a forzar ni respuestas, ni comportamientos, ni posturas en su desarrollo motor. Bienvenidos a Espacio Mutuo, soy Anke, soy pedagoga y fisioterapeuta experta en neurodesarrollo infantil y crianza positiva y amo ver el tema de la crianza más allá y acompañar a familias a transformar su crianza desde aquí adentro. Si tú también eres de las mamás o papás que no se quedan quietos y aceptan este reto de crecer al lado de nuestros hijos, este es el lugar correcto. Hoy aquí tengo conmigo a Anabel Hernández, que enseguida te voy a pasar la palabra para que te presentes. Ella es psicóloga, experta en infancia, adolescencia, también es mamá. A mí me gusta mucho que veamos como esas dos partes de la teoría y también cómo aplicarlo pues a nuestra vida real. La invité hoy porque queremos conversar sobre este equilibrio de los límites que a veces se hacen necesarios y también conocer un poco más cómo podemos respetar a la vez el desarrollo del niño. Así que cuéntanos un poco quién es Anabel, qué haces y... Bueno, que primero muchas gracias por tu invitación, me encanta estar aquí, compartir, tanto por hablar que vamos a ver. Total, casi no empezamos a grabar, sí, porque ya estábamos conversando y conversando. Entonces, bueno, sé que nos apasionan mucho estos temas y qué bueno, pues que más y más personas estén abriendo su mirada y pudiendo introducir aspectos a su crianza que les faciliten a ellos como adultos y el proceso de sus niños y sus niñas. Bueno, entonces yo soy Anabel, soy mamá de Alejandro que tiene 6 años, ya casi para los 7, que pues son nuestros principales maestros y con ellos es que uno se va volviendo, entre comillas, experto, porque eso de experto, estamos en esos procesos de aprendizaje todos los días, pero ellos sí que le enseñan a uno lo que se leyó en un libro, lo que se escuchó en una conferencia, lo que se estudió por años, pues son ellos los principales, ahí lo ponemos como en la práctica. A nivel profesional, pues sí, mi profesión es la psicología, con un énfasis en la infancia, en la adolescencia, pero sobre todo en la infancia. Y desde hace unos años dejé de acompañar a niños en consulta porque me daba cuenta, primero, que el niño muchas veces no sabe ni qué está haciendo ahí, ni para qué va, aunque considero que hay situaciones que sí sería importante que un niño reciba un acompañamiento, tal vez en algún proceso de duelo, y con un profesional ojalá que tenga muy claras las necesidades y las posibilidades infantiles y que además la familia, los adultos que acompañan a ese niño estén haciendo también su proceso personal. Pero a lo que me dedico es a acompañar a los adultos en sus procesos de transformación, de despertar, de darse cuenta que lo que nos sale automáticamente en la crianza es nuestro dolor, nuestra herida y que eso no está mal, porque a todos nos sucede. Entonces criar con conciencia no es no equivocarse, no gritar, no descomponerse nunca, es estar reflexionando constantemente por qué este grito, por qué lo traté así, por qué me está costando tanto esto y cómo puedo acompañarme para transformar esto. Hace unos años conocí una información muy hermosa que me ha transformado mucho mi vida personal, porque pues he podido ver el proceso de desarrollo de mi hijo y a nivel profesional, porque las familias que acompaño desde hace unos años, digamos que han recibido esta transformación y fue conocer acerca de mi Pickler, el movimiento libre, la crianza fisiológica. Esto engloba cómo se dan los procesos de desarrollo sin que haya que enseñar ni que haya que intervenir externamente si no es realmente necesario. Habrá ocasiones en que hay que acompañar ciertos procesos de desarrollo, pero de una forma diferente. No tanto forzando ese cuerpo o ese niño o jalándolo para que externamente se equipare o satisfaga con las necesidades adultas, sino viendo cuál es su potencial único y hasta dónde puede llegar y acompañar lo que florezca desde adentro. Y cuando escuché esa información, muchas cosas como que se asentaron en mí y ya no me sentía tan rara ni tan loca, porque porque para mí había cosas muy claras de las necesidades de los niños, de contacto, de vínculo, de respeto, pero me sentía, yo estaba haciendo un posgrado en psicología infantil en Argentina, esto fue hace pues muchos años ya,
y era un ámbito de mucho psicoanálisis, era un programa de psicoanálisis que hay muchas cosas muy interesantes, muy rescatables, otras como muchas miradas frente a la infancia, con un poquitico de desconexión. Entonces cuando se hablaba de la necesidad de colecho, que esto no es para que todas las familias lo hagan, quien elija hacerlo, pero si sabemos que las crías mamíferas necesitan y las mamás también, pero bueno, cada familia se organiza como mejor le parezca. Pero hay cosas que están como que se entienden al revés en la crianza. Esta necesidad de que sean independientes desde el primer momento, cuando en realidad lo que necesitan es presencia, contacto, porque son muy dependientes. Somos, pues porque somos humanos, fuimos bebés y eso se nos olvida mucho. Pero entonces, bueno, más o menos de ahí viene mi... Me encanta lo que dices. Yo siento algo muy similar que tú has dicho, que la crianza consciente no se trata de hacer todo perfecto, ni tampoco de tener que elegir como algún extremo o algo totalmente distinto a lo que fue en nuestra infancia, sino es desaprender todo que ya no vibra conmigo y a la vez aprender cosas nuevas que nos ponen en otro contexto, que nos generan nuevas ideas. Y como tú dices, para ti fue como revolucionario encontrarte con esa filosofía Pickler. Para mí también, entre otros conceptos que me he encontrado en este camino. Y Pickler, no conozco la profundidad del tema, pero sí lo he investigado, he aprendido de ti también bastante. Y siento que en el centro es como una invitación a entender más sobre el desarrollo de los niños, ¿cierto? Y también mirar cómo podemos respetar ese desarrollo que ellos tienen, y siento que muchos desconocemos mucho ese concepto, porque siento yo que como cuando éramos niños no fuimos respetados, ¿cierto? Hubieron muy pocos adultos o quizás ninguno que haya visto qué hay detrás de esa pataleta o qué hay detrás de esa rebeldía que finalmente también es normal. O sea, los niños llegan al mundo y son curiosos, exploran, y hay un montón de herramientas útiles o de conocimiento útil que nos ayuda también a encontrarnos en ese equilibrio para que esa crianza respetuosa no se vuelva una permisividad, sino como una conexión también con lo que necesita el niño, ¿no? Entonces cuéntame como un poco más de esa filosofía, cuáles fueron esas esencias y cómo las estás aplicando tanto en tu vida, pues con tu hijo, como con las familias que trabajas. Bueno, aunque entonces lo principal es comprender que el movimiento libre, que es una parte cuando queremos criar con respeto, que es criar con respeto, porque es que es un concepto como muy Ajá. ambiguo y para las personas el respeto significan cosas diferentes, pero concibámoslo como no exigirle a otro algo que no puede dar, comprender cuál es su posibilidad, Ujú. aceptarlo como es, mucho de eso es el respeto. Entonces, cuando queremos criar con un poquito de conciencia, con un poquitico de permitirle al otro que sea quien es y acompañarlo, sin dirigirlo, pero orientando, guiando un poquito ese proceso, no vamos a imponer, no vamos a forzar ni respuestas, ni comportamientos, ni posturas en su desarrollo motor. Entonces, por eso el movimiento libre nos ayuda a transformar la mirada desde el comienzo de la vida. Esa es la Ujú. base del movimiento libre. Tiene que haber una transformación en la mirada a este niño que yo veía como un inquieto, como un hiperactivo, como un necio. Si yo comprendo que es que tiene una necesidad imperante de moverse, Ujú. casi para un niño el movimiento es tan vital, casi que como respirar, como comer, como el contacto. Por eso muchos niños uno los ve con mucho movimiento, pero es lo que los está ayudando a estar sanos, a Ujú. regularse. Ahí habría que ver cuando es un movimiento sin sentido, desorientado, desarticulado, qué más es lo que le falta, si es que está muy encerrado mucho Ujú. tiempo, si es que está muy conectado a pantallas, y por el cuerpo empieza a aflorar todo eso que necesita regular. Entonces, hubo una pediatra húngara muy revolucionaria en el siglo pasado. Ella no se inventó nada, simplemente observó, se dedicó a hacer esto que es tan complejo para los adultos hacer, que es observar.
sin permitirle a mis prejuicios, a mis miedos que hablen, porque eso Es es un lo que ejercicio difícil. es impresionante. Siempre queremos como modificar las situaciones, ¿no? Sí, Sí. y agarrarlo, y no te Ajá. subas ahí, o cuando se encuentran dos niños queremos ver qué va a pasar para separarlos. Sí. Entonces permitirse observar, que implica también estar atento por si se necesita intervención, porque los niños no podemos hablar de libertad, que vamos a llegar a ello sin un entorno cuidadoso y preparado para los niños. Un bebé de 9 meses, de 10 meses que esté gateando, si hay unas escalas cerca, el bebé todavía no puede prever que no puede avanzar, porque se va a rodar por esas escalas, todavía no puede hacerlo, tiene que haber un adulto siempre disponible. Entonces, esta pediatra acompañaba a familias en sus domicilios y acompañaba sus procesos de desarrollo motor, entre pues, todos los procesos de salud de este bebé, y empezó a observar que los bebés que eran menos intervenidos, porque estaba el boom de la estimulación en este momento, que es un concepto que puede tocar algunas fibras, porque parece que si no estimulamos, entonces estamos dejando al niño desprotegido, y ya el mundo y nuestra presencia es muy estimulante. Solamente el cuerpo materno, nuestro olor, nuestra textura, todo lo que entregamos a un bebé está lleno de estímulos. Además, mientras más pequeños los bebés, menos estímulos externos necesitan y pueden procesar. Cuando uno lleva a un bebé pequeño a un centro comercial, por ejemplo, y hubo mucho ruido y hubo mucho movimiento y mucha gente lo sostuvo en brazos, ese día, cuando se habla de la famosa hora gris, esa hora gris va a ser más compleja para ese niño porque hay tanta información para procesar que no puede todavía ponerla en palabras, hacer un dibujo, expresar. Entonces, ¿qué hace? Con su cuerpo y con su llanto manifiesta todo esto. Entonces, Amy Pickler empezó a observar los niños que tienen menos intervención en sus movimientos, es decir, a los que no se sienta, a los que no se lleva de las manos para caminar, a los que no se pone boca abajo en tummy time. Son bebés que, si se les permiten y se les adaptan ciertas condiciones para que puedan experimentar su cuerpo, que además no lo conocen, entonces experimentar cómo sabe esa mano que se chupa, qué puede hacer con este brazo que levanta y agarra un objeto. Entonces se dio cuenta, déjame aquí aclaro mi garganta. Claro que sí. Voy contándoles aquí un ejemplo, porque ahorita fuimos al cuarto de mis chiquis, ¿cierto? Dijimos que eso nos gustaría pues mencionarlo como en ese contexto que estamos hablando. Que yo te contaba que mi hija mayor, cuando tenía alrededor de 2 años, empezaba a treparse todos los muebles, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, pues es una necesidad como de explorar, de trepar, de ensayar también como la gravedad, un montón de cosas que hay ahí, ¿cierto? Y yo ahí tenía como 2 caminos por elegir, ¿cierto? Uno, o te lo prohíbo y te digo, pues eso no lo puedes hacer, quédate aquí y hacer un esfuerzo inmenso para bajarla cada vez, o adecuarlo en espacio, donde ahorita decías que mi Pickler también decía como que hay que asegurar que este espacio sea interesante, seguro y demás para que el bebé pueda explorar. Entonces yo tengo como un, ¿cómo se llama eso? Escalador hasta el techo, ¿sí? Sí, le podemos llamar así. Y bueno, fue como, en resumen, adecuar el espacio para que ella, en un entorno seguro, pueda explorarse y tener ese desarrollo como su cuerpo lo está pidiendo. Sí, entonces no estimular, aunque no es dejar al niño en un cuarto vacío y que no haya nada para que no se hiperestimule, es facilitarle un entorno acorde a sus posibilidades, empezando por la cantidad de colores, de juguetes, de materiales que ponemos. Hay veces ponemos a un niño con música, con aceites, mientras le hacemos un masaje y le movemos su cuerpo, con un montón de objetos alrededor. El niño no sabe ni a dónde enfocar su atención, es demasiado. Entonces, qué rico que mencionas esto de que adaptaste el espacio para tus niñas, porque para que se pueda desplegar todo el potencial que tiene un ser humano, necesita un entorno que se lo permita. Un niño encerrado, un niño cohibido, un niño amarrado en su propio cuerpo, como por ejemplo hacen los caminadores
en los que a mí me ponían en un caminador y hoy conversamos Sí. con mi mamá y ella me dice, ay mi amor, en esa época Pensé que era todavía lo mejor, ¿cierto? pensé Sí. que era lo Ajá. mejor. Pero un niño en un caminador, primero, que genera muchísimos riesgos, hay muchos accidentes que se generan por los caminadores, hay países en los que está prohibida su venta, su distribución. Eh, y segundo, porque el bebé está ahí amarrado con todo lo que podría hacer, todavía no camina, todavía no puede estar verticalizado Ujú. en bipedestación, no puede porque no lo está haciendo todavía. El movimiento Sí. libre nos muestra que cuando los niños hacen algo es porque pueden hacerlo. Entonces eso Ujú. es un mensaje muy hermoso. Sí, Cuando se sienta por sí mismo, cuando se para por sí mismo, exacto. cuando empieza a caminar por sí mismo. Entonces hay veces las mamás que acompañan a sus bebés dentro del movimiento libre me consultan, Anabel se está poniendo de pie pero está muy pequeño, ¿será que sí es el momento? ¿Será que lo siento? Entonces hay que observar, vos lo ayudaste a llegar a esa posición, vos lo Ujú. estás sosteniendo mientras está de pie, porque si vos estás interviniendo no nos damos cuenta si él puede o no, pero si Ujú. este bebé agarró una mesa o un sofá y se levantó y está ahí concentrado observando todo ese nuevo panorama que se le abre desde esa postura Ujú. y tú estás cerca, tan cerca como para evitar una caída, pero tan lejos para no tocarlo, porque solamente ponerle un brazo encima le dice, no eres tú el protagonista y el artífice de este movimiento y de esta decisión. Entonces el niño, ahí lo confundimos. Pero estate cerca y atenta porque todos queremos evitar un golpe y una caída de un hijo. Ujú. Pero si lo agarras, ya no te diste cuenta de si ese bebé puede o no puede. Cuando no lo tocamos, el bebé está ahí, muy concentrado, mirando cualquier cosita que se encontró en esa superficie nueva para él. Y tiene que decidir, porque los bebés toman decisiones conscientes, así uno Sí. no lo piense. Pero hay videos que yo tengo, por ejemplo, un bebé bajando un escalón, pone primero una manito y luego muy concienzudamente pone la otra hasta que se siente seguro y baja el piecito. Entonces Ujú. están racionando. Lo que pasa es que uno los menosprecia mucho. Entonces, si el bebé está de pie, va a tener que decidir, soy capaz de mantenerme aquí por unos segundos o no y vuelvo al piso. Ujú. Entonces nos van mostrando de que son capaces o no. En el movimiento libre se requiere siempre la presencia de un adulto, que Sí. yo sé que por momentos no puede estar. Por eso muchos bebés están, los metemos en un corral y está bien, pero que no sea la mayor parte del día que ese bebé esté en un corral. Si a la mamá le genera tranquilidad, voy a estar en la cocina un ratico y 5 minutos mi bebé va a estar en este espacio, o que no sea un corral, pero hacerle algún tipo de barrera Ujú. más amplia para que tenga más capacidad de moverse y de explorar ese territorio por su seguridad, lo que a la familia le genere tranquilidad. Todas las crianzas saben que son tan diferentes, Total. pero sí pensar, el corral le sirve tanto a mi bebé, en realidad le permite desarrollar su potencial, porque ¿qué espacio tiene un bebé en un corral? Tiene un espacio así, no sé, 1 metro, 1 metro y medio, entonces ¿qué tiene que hacer? Ponerse de pie y Ujú. buscar la verticalización cuando todavía podría explorar el plano horizontal y gatear, Ujú. que es tan importante. Hoy no vamos a hablar pues de todo lo que sucede en el desarrollo motor. Y para no desviarme mucho, porque yo me voy yendo, Emi Pero es Pickler, súper no, interesante, o es que sea, es muy apasionante y es sí, muy, aunque cuando uno lo observa, uno ve la obviedad de esto. Es sí. que es clarísimo, es que sobre todo cuando uno lo puede practicar con su propio hijo. Mi mamá es mi principal compañera en la crianza y ella me decía, mi amor, pero no lo vamos a poner boca abajo al bebé, de Claro. pronto se cansa y no le vas a dar las manos para sentarse. Y yo que todavía no había observado un bebé pues tan de cerca, sí, pero tenía la información, había visto los libros, había hecho los cursos y yo le decía, mami, vamos a confiar, porque Ángel, el cambio en la mirada nos, nos ayuda a comprender que un bebé es un ser súper sabio, súper Ujú. potente, tiene una capacidad para escucharse a sí mismo desde el primer momento, tanta capacidad que cuando tiene un malestar llora y lo expresa y no Ujú. se cuestiona, ay, qué vergüenza de mi vecina que está durmiendo o que trasnochó y yo lo voy a despertar con este llanto. No, está tan Conectado conectado con sí mismo. que Ujú. expresa lo que siente porque necesita ayuda, porque si pudiera autosatisfacerse pues no pediría, pero necesita mucho. Entonces desde el principio están conectados consigo mismos, son muy sabios, son capaces de un montón de cosas. Y cuando
Yo tuve un parto sin intervención, también fue una decisión, digamos que muy pensada, muy consciente desde indagar los riesgos, las posibilidades, el por qué sí, el por qué no, no fue solamente como el que ternura en la sala de mi casa. Sí. Estas decisiones implican mucha responsabilidad y mucha transformación a nivel personal, mucha conexión con uno mismo. Entonces yo vi cómo mi cuerpo pudo parir, estuvo preparado para parir y cómo mi bebé pudo nacer y pudo después pegarse a la teta y pudimos generar una lactancia con los inconvenientes del principio por diversas razones, pero pudimos aprender mutuamente sin que nadie estuviera forzando, sin intervención externa. Entonces, desde ese primer momento yo dije, a este bebé tan sabio, tan potente, tan lleno de sí mismo, tan capaz, ¿cómo le voy a decir cómo mover su cuerpo? Sí, O sea, para mí ya era sabe. como, o cómo le voy a decir cuando tiene 2 o 3 años, cómo controlar esfínteres. Esa es una información que viene desde adentro. Nadie puede decirle al otro, le puedo brindar posibilidades, amor, este es el baño, este es el lugar en el que en esta cultura escuchamos nuestros esfínteres, ¿cierto? Le comunicamos y le damos posibilidad a nuestro bebé, y no le decimos cómo hacerlo desde adentro. Exacto, hablemos de eso, porque quizás algunos ya estarán pensando como, bueno, listo, mi hijo ya está un poco más grande o tenga un bebé y logró entender que necesita sus espacios de libertad, pero sabemos que en la crianza también llegan algunas situaciones donde nosotros sabemos que está bien para nuestro hijo o necesitamos protegerlo, cuidarlo y que el niño no tenga esa misma visión, ¿cierto? Por ejemplo, un niño no puede medir el peligro de andar suelto en un carro o no puede medir el peligro de no lavarse los dientes o otro tema que a mí me gusta mencionarlo como cuando pienso en ese concepto de movimiento libre, que hay muchos bebés que les molesta o niños hasta más grandes el cambio de pañales o el baño, o sea, todo ese tema de higiene también que para muchas familias se les vuelve un lío y ahí es como un balance difícil a veces entre cómo le permito ese libre desarrollo y lo que el niño quiere, por mencionarlo así, ¿cierto? Que es lo que nosotros sentimos como adultos a veces y por lo que es necesario hacer. Y ahí es donde como vamos llegando a ese punto central de cómo trazar ese equilibrio entre el respeto hacia el desarrollo del niño y a la vez irle enseñando como que a veces es necesario hacer ciertas cosas, ¿sí? Y no me puedo quedar diciendo, ah, bueno, entonces no te laves los dientes porque no quieres, ¿sí? ¿Cómo vámonos yendo a ese tema? ¿Cómo se ve Qué eso? línea tan delgada, y yo creo que vos también lo has vivido y yo lo he vivido en carne propia, Sí. el querer hacer algo diferente con nuestros hijos cuando ya hemos hecho un clic. En mi caso, por ejemplo, no hubo violencia, yo no recibí nunca un golpe, pero hubo muchas situaciones conflictivas en mi crianza y yo quisiera liberar a mi niño de un montón de cosas. Y así muchas de nosotras o nosotros, pues papás y mamás de esta época, que hemos hecho un cambio, un pequeño clic y decimos queremos hacer algo diferente, no algo mejor. Yo siempre pienso que cuando Sí. decimos que algo mejor, no, ellos, nuestros papás, hicieron lo que pudieron También también. lo mejor, para lo que Exacto. pudieron. Ajá. Si nosotros hubiéramos estado en su lugar, hubiéramos hecho exactamente lo Sí. mismo, porque hubiéramos tenido sus mismos padres, hubiéramos tenido sus mismas experiencias. Entonces, cuando uno piensa es que cómo lo hiciste así, yo lo hubiera hecho diferente, eso no es verdad. Sí. No, lo hubieras hecho diferente con las herramientas que tenés hoy, pero con las que ellos tenían, no. Entonces, cuando queremos hacerlo diferente, es muy fácil caer en la permisividad, la negligencia muchas veces, de dejarle a los niños la responsabilidad de que decidan cosas que no tienen la capacidad de Sí. elegir. A Entonces, mí ese tema me llega mucho en consulta, ¿sabes? Que es como de mamás que sienten miedo, culpa, un montón de culpa, o sea, invadidas de culpa, llorando en la consulta, diciéndome, ah, que lo obligué. Lo obligué a tomarse el medicamento, lo obligué a lavarse los dientes, le puse la ropa a la fuerza, me lo llevé a la fuerza. Y es difícil, a mí también me ha pasado, o sea, cuando me he abrumado de esas herramientas que tengo, porque mi mamá andaba casi siempre a afán, ¿cierto? Y hubo momentos donde yo no podía como hacerlo por mí misma. Y era una niña que quería mucha autonomía, ¿sí? Pero ella era, no, tiene que ser ya, y tiene que ser este pantalón, y tiene que ser tal, ¿no? Y ahora, cuando tú ves entonces que tu hijo te dice, no quiero o yo lo quiero hacer,
es una maestría, decir, ok, voy a esperar, voy a mirar cómo lo logramos, ¿cierto? Y también me han salido esas situaciones donde yo después dije, yo, ¿por qué lo hice de esa forma tan brusca, tan fuerte, como que quitándole la camisa de una? Y esas son situaciones donde se nos puede comer la culpa, ¿cierto? Démosles un poco de tranquilidad a las mamás y a los papás que de pronto han sentido eso. Y además hay que tener claro que no todos los días estamos equilibradas, serenas, ecuánimes, ojalá, pero las mamás somos seres humanos comunes y corrientes. Sí. Y también para mí es muy rico que nuestros niños conozcan esa faceta nuestra, no para gritar todos los días, no para cuando eso sucede, ojalá pidamos ayuda, ojalá reencuadremos, pero eventualmente, así como a ellos se les aparece una emoción y la expresan y los estamos acompañando y los aceptamos y los validamos y los seguimos amando y se los transmitimos, ¿cómo mamá no va a poder por momentos meter la pata, equivocarse, Exacto. hacer algo que sabemos que no está bien? Incluso estamos sembrando en nuestros hijos. Hay veces Alejo me ha dicho, y es una zarandeada muy fuerte, mamá, no me estás tratando con respeto. Y qué lindo que se lo digan a uno, Claro. porque es una señal de que hemos sembrado en ellos la conciencia de cómo deben ser tratados, y que mamá en ese momento también puede decir, discúlpame, pero en este momento no puedo tratarte como te mereces y mejor me tomo un espacio o lo conversamos, o si puedo en este momento y me ayudaste a reflexionar y discúlpame hijo, pero mostrarle nuestra humanidad. Total. Eso les da permiso también a ellos, ¿saben qué? De que se equivoquen, de que sean humanos, de que no cumplan un estándar de perfección que tenemos muchas de nosotras que estamos Total. criando de esta manera. Y además cuando uno ve una persona, ¿cierto? Como vos o como de pronto yo, que se supone que tiene cosas claras en que la hace- crianza, todo le va bien. sí, que son niños Sí. regulados. No, uno no está compartiendo todos los momentos Esa sus persona es desbordes. imaginaria. Sí, eso es Total. una partecita, es una Sí. partecita. Por eso me gustan estas conversaciones tan honestas de mamá a mamá también, porque la profesión, yo a veces digo, ay, ¿a quién le pregunto qué hacer en este momento? Total, Con mi sí. vida y con mi hijo. Yo cada rato consulto a alguna amiga, psicóloga, lo que Total. sea, y voy también yo a terapia. A mí a veces me dice, no, es que eres tan dulce, pareces un ángel, y yo, bueno, habla con mi esposa a ver qué te dice, a ver si sí es así siempre. Obviamente no. O con ¿cierto? los hijos, Obviamente no. ¿qué tendrán para decir nuestros Sí. hijos? Y hay veces que te debe pasar a vos que la gente te saluda en la calle y, y yo pienso, y entonces yo siento como que una especie de admiración y de querer, porque a mí también me pasa, hay personas muy inspiradoras para mí, yo quisiera tener algo de lo que esa persona tiene, pero hay que tener claro que somos personas comunes y corrientes. Cuando Total. esta persona me saluda en la calle, yo pienso, ve, me pudiste haber encontrado hace 5 minutos acosando a Alejandro, Sí. o diciéndole, no sé, haciendo Sí, cualquier algo cosa. de la Total. vida real. Entonces, Y sabes que hay como un paréntesis, la mamá que se está cuestionando eso, creo que va en un buen camino porque se está cuestionando, ¿cierto? O sea, que pide consulta, que dice, oye, esto me está pasando, yo siento que a veces me paso de autoridad y soy demasiado fuerte, pues ya eso es el lo está comienzo, viendo, ¿cierto? De porque antes verlo. pasaba desapercibido y antes Exactamente. era como así es lo que Sí. tengo que hacer. Entonces sí hay, aunque yo creo que hay muchas herramientas que sí nos funcionan. Podríamos empezar a hablar de la anticipación, Sí. que funciona la mayoría de las veces. Habrá momentos en que no, porque nuestro hijo también tiene días de días, así como nosotros, y no podemos pretender que siempre coopere. No hablamos de Sí. obediencia, porque sabemos que la obediencia es a mí sí me parece que hay alguien con el que uno debe ser muy obediente en la vida, es con uno mismo. Total. De resto, cooperar, entender qué me está pidiendo esta persona y por qué este adulto quiere que yo me lave los dientes. Cuando tienen 2 añitos, 2 años y medio, tal vez 3, no es tan comprensible. Es nuestra decisión y nuestra función, nuestro rol, hacer por ellos eso que ellos no pueden hacer. Pero ojalá que no fuera a la fuerza, sino Sí. poder. ¿Por qué? Porque y sobre todo aunque lo que tiene que ver con el cuerpo, porque estamos transmitiendo sí, mensajes muy delicados, y una cosa es que pasó de vez en cuando porque yo estaba muy desbordada y le digo a mi hijo, y disculpa mi amor que te agarré duro, pero si es todos los días, le estamos transmitiendo a nuestros hijos que su cuerpo no le pertenece, que cualquier otra persona puede someterlos y hacer cosas con ellos que no desean, que no necesitan, que no entienden ni por qué. Y muy delicado también
que ellos pueden someter a otro, Ujú. porque todo lo que recibimos lo ponemos después en nosotros mismos o lo ponemos en otro más indefenso, en otro que después tampoco puede liberarse. Y ahí están todos esos límites corporales que mencionas que más adelante pueden también prevenir un abuso, ¿no? Que empieza por el cambio de pañal, o sea, cómo tocan mi cuerpo, cómo me quitan la ropa, me piden permiso para hacerlo. Todo eso es tan importante y creo que a veces no lo vemos. O la alimentación también, ¿no? Le meto la cuchara a la fuerza o permito que también me diga cuando su cuerpo está lleno, ¿no? O sea, es como esa línea, como empezaste a hablar, que es una línea delgada, pero importante que revisemos a ver qué quiero sembrar también. Mire en cómo es ese- de importante, aunque para los adultos tenemos esto de los límites, que es muy importante. Si no hay una estructura, un cauce, Ujú. se desborda esa agua. Si no hay un río sin cauce, se desborda. Sí, Entonces, es muy importante hablar de eso, de esa contención, de ese continente. Pero cuando un niño nos pone límites, no lo escuchamos la mayoría de las veces. Mira, ahora que mencionas la alimentación, entonces una cucharadita, pues si un bebé está comiendo autónomamente, bueno, pero si estamos dando una cucharadita, incluso autónomamente le podemos seguir forzando, aunque parece que está sí, comiendo muy autónomamente. Pero una cucharada, y esto es un límite. Cuando el niño ujú, voltea la cara, te está diciendo claramente no, sí. que ahí también, aunque es una línea muy delgada, entonces no insisto, entonces no está comiendo nada, entonces le permito, porque eso fue un aprendizaje grandísimo para mí, te digo, y me encanta compartir esta Sí. historia, porque, porque fue una metida de pata muy grande, pero muy linda, y me abrazo con compasión, y ahora veo los resultados, y lo hablo con Alejo, porque yo he tratado de permitirle siempre que decida lo que puede decidir. Por ejemplo, si hay un brócoli y una zanahoria, eso es una decisión que él puede tomar. Él Sí, no puede decidir si va a comer chocolate todo el día. Eso no ujú, lo puede permitir. claro. Es que ahí es donde caemos muchas veces en lo estoy respetando y no lo estoy forzando, ¿no? Pero es que hay decisiones que él no puede Y hay tomar. responsabilidad de protegerlos también en cosas que Total, ellos aún no saben la no consecuencia. comprenden. Ujú. Y entonces, hay veces Alejo me dice, si yo fuera tú, yo sí dejaría a mis hijos hacer Claro. tal cosa. Sí, sí, a mí también me han dicho que nosotros cuando seamos mamás vamos a permitir que todos los días coman helado y yo, bueno, mi amor, después lo hablamos. Sí, Tan sí. hermoso, utilizando todas sus herramientas. Sí. Bueno, entonces no puedo permitir que elija de todo el panorama que hay para alimentarse que va a comer, pero sí Ujú. le puedo dar dos opciones. Entonces, esto de mi Ahí llevan dos aprendizaje, herramientas muy bonitas, anticipación y dos opciones, sí, ¿cierto? Ajá. siempre una opción. Ahorita encuadramos bien esas Sí, herramientas porque son, a mí me parecen tan cambia prácticas, el aunque escenario. sí. Entonces, un día Alejo siempre comía, por ejemplo, huevito. O a mí me gusta mucho la sopa y yo hice con él pues BLW, nada muy estricto, pero traté de, Sí. entonces permitiéndole a él, entonces no le di mucha sopa, pero a mí me encanta la sopa, pero bueno, le ofrecía solo poquito. Entonces digamos con el huevo. Un día me dijo, mamá, o ni siquiera me lo dijo porque no hablaba bien, pero no quiso comer huevo. ¿Y qué hace esta mamá que se supone que está respetando tanto el interior de este bebé y lo está siguiendo y se está dejando guiar por él? Ah, bueno, amor, no comes huevo. Pues no le volví a dar huevo. No le volví a dar huevo, sin comprender que tal vez ese día o el otro día o esa semana no quería huevito o no lo quería en esa presentación y no se lo volvió a ofrecer la semana siguiente. No, pues pasaron yo creo que años para que volviera a comer huevo cuando yo comprendí. Es que fui yo Lo dejaste ofrecer. que, exacto, que supuestamente dejándome guiar y en esto de esa línea delgada que hablábamos de que nosotras como mamás que queremos hacer algo diferente caemos muchas veces en un extremo, Ujú. sentimos que no queremos forzar, pero no hacemos por ellos cosas que necesitan que hagamos. Entonces yo no lo iba a obligar a comerse el huevo, pero sí hubiera podido otro día ofrecerlo entonces revuelto o entonces Sí. en una tortillita. O comértelo tú delante de todo el tiempo y que lo ve, Exacto. no sé, a nosotros pasó algo similar con la ensalada. Yo me enganché un rato, pues porque yo dije, hija, pero prueba la ensalada, la ensalada, la ensalada, la ensalada. La maldita ensalada ya le estaba saliendo por los oídos, ¿cierto? Hasta el día que la dejamos de hablar de eso, pero todos los días servíamos ensalada y nosotros comíamos. Ya. Y ella comía otras cosas, pero no ensalada, y se lo respetamos. Y como cada mes iba diciendo, ¿quieres? Solo, ¿quieres?
Hoy lo primero que se come es ensalada. Qué Pero rico. duró como un año de no, o sea, no quiero, no Yo quiero. tengo No que quiero. traer a Alejandro a almorzar aquí, Sí. a seguir. A ver si Pero- se copian entre... No, pero es verdad, aunque, o sea, no es forzar, pero sí es ofrecer, dar Ellos son los posibilidades, maestros. no solamente con los alimentos, sino en otras experiencias de la vida. Y Ujú. quiero mencionar algo, Anke, para que no se me olvide que es muy importante. Yo Sí. también lo fui comprendiendo en mi propia experiencia y observando a las familias que son maestras tan generosas en sus procesos de aprendizaje. Porque cuando uno escucha el término, el concepto movimiento libre, a muchas personas eso les suena como que digo a mi niño que haga lo que le dé la gana y que se trepe donde sea y que llegue a una casa ajena y entonces tumbe las cosas o que estemos en un almacén. Y como esté haciendo movimiento libre, puede coger las cosas y dañarlas. Bueno, para hablar de libertad, aunque es súper importante hablar de un continente. Si no hay un continente, si no hay algo que me dé estructura, no hay libertad. Porque si no es pasar por encima del otro. Entonces, eso lo podemos hablar otro día con todo lo práctico de cómo acondicionar el espacio, de Sí. muchas cosas, pero te voy a nombrar algo, que es lo que te digo que me parece muy importante, es que, por ejemplo, cuando vamos a un lugar que no es nuestra casa o incluso nuestra propia casa, el niño ya comprendemos, tiene necesidad motriz. Uno piensa que el desarrollo motor llega hasta el caminar, pero si nos lo permitieran, de hecho lo vemos en muchas personas, mi papá tiene 68 años y todavía se puede trepar a los árboles a coger una fruta. Qué belleza. Y me alegra mucho porque él fue muy cohibido y muy reprimido, pero su ser esencial ahí está y todavía sucede. Entonces, si no se nos permitiera, después del caminar, o eso es muy paralelo, trepamos, escalamos. Sí. Por eso, mira, hay muchos escaladores, hay muchas personas que hacen hiking y escalan montañas y caminan senderos larguísimos. Entonces, pero vemos a un niño montándose a algo, como te pasó con tu niña que se estaba subiendo a un lugar que de pronto le generaba un riesgo, o era un Sí. lugar que vos no querías que se subiera ahí porque lo puede dañar y también O se le cuidamos. cae encima, sí, había Exacto. peligro, ajá, Por claramente. ella misma o por el otro o por el objeto. Entonces, porque parece que entonces el niño que hace movimiento libre es destructor y es dañino, nada que ver. Hay que transmitirles el cuidado por sí mismos y por los otros y por los objetos. Entonces, viste a tu niña que tenía esa necesidad, el cambio de mirada está en o la miro como una niña necia, hiperactiva y que le tengo que dar un medicamento para que se quede quieta, porque hay veces así actuamos impulsivamente, habrá Claro. casos en que es necesario, que aporta, pero muchas veces señalamos de una vez al niño o cuando hice un cambio de chip y un cambio en mi mirada, digo, esta niña necesita algo que yo no le estoy pudiendo dar en este momento, vamos a ver si puedo. Si puedo, le acondiciono algo en mi lugar, en mi casa, si no, me la llevo un rato para el parque o para la acera, por lo menos que se monte en un murito y lleve a Sí. cabo esa necesidad tan grande que tiene. Porque ahí lo que le estoy diciendo a la niña o al niño es, no que tú tienes un problema, no que tú estás haciendo algo indebido, sino que si de esa manera no lo vamos a hacer, y le explico el por qué, muchas veces lo comprenderán, hay veces no, pero por lo menos transmitirles para que no sea una decisión tajante y así vertical, autoritaria. Entonces de esta manera no, pero te puedo brindar esta otra posibilidad. Muchas veces no va a ser tan llamativo para ese niño, pero ese niño va a comprender, a mi mamá le importa lo que para mí es necesario. Mi mamá está viendo que yo tengo una necesidad y está tratando de darme una opción. Me dijo que no a algo y ahí baja la frustración, Anke, Sí. porque sentimos que hay que frustrar a los niños para que aprendan a desenvolverse en este mundo tan duro y ya la infancia trae mucha frustración consigo, que hay que acompañarla. No es lo mismo ver a un niño llorar y el adulto lo dejó llorar deliberadamente para que aprenda y para que se acostumbre, que a ver a un niño llorar, porque si nos tenemos que ir del parque, por ejemplo, pero que papá o mamá lo contenta y le diga, yo te entiendo amor, y yo también me quisiera quedar otro rato, pero ya te avisé que teníamos que ir a hacer la comida y me lo estoy llevando llorando. Y ese niño se siente muy incómodo, pero está acompañado. Exacto, y eso cambia todo, o sea, lo que mencionas de cambiar nuestra mirada, para mí es un cambiador de juego total, ¿no? Porque no cambia que se tiene que lavar los dientes, o no cambia que no puede trepar en la biblioteca, o que no puede ver televisión ahora, o que no puede comerse el tercer helado, ¿no? Lo que cambia es que yo entiendo cuál es tu necesidad y conectando también con eso lo que dices, que se deja para mí traducir a muchísimas o a todas las situaciones
es primero mirar qué necesidad hay detrás de esa rebeldía, ¿sí? Y no etiquetarla como que, ah, no, es que porque nunca me quiere hacer caso, es que porque es rebelde le voy a buscar la psicóloga que lo trate a él, porque es que para que funcione, ¿cierto? Es por otro lado, o sea, es mirar cómo encuentro yo la conexión para que desde esa conexión, ese te entiendo, nazca la cooperación, ¿no? Cuando cambia la mirada, Anke, cambia mi respuesta frente a eso que está sucediendo. Y Porque, también mi frustración. Decías que total. bajaba la frustración del niño, pero también la mía, porque yo ya no veo el reto. O sea, como que me quiere dañar a mí el momento, quiere que se alargue mi noche, quiere que no sé qué, que yo no duerma. No. Y se no es fortalece eso. el vínculo porque ese niño está viendo que papá o mamá, así todavía no tenga las herramientas, pero que quiere, que está buscando ayuda, que quiere conectarse. Sí, Y eso, pues esto suena muy fácil. Aquí que lo hablamos, esto es una labor profunda, porque es claro. que venimos de historias de mucho sometimiento, de mucho maltrato, de mucha desconexión, pero estamos todos en el proceso y yo quiero que sientan esperanza cuando sientan que, ay no, no soy capaz o no me fluye, estamos en el proceso. Exacto, y dándonos el permiso también para aprender. Decías algo muy importante, es que como vemos nuestra propia historia también, hay algunas formas en las que enfrentamos o decidimos ahora conscientemente que somos adultos, que ya podemos decidir, algo que no podíamos hacer cuando éramos niños, éramos sometidos, como decías tú, pero yo ahora puedo decir qué hago con esa historia mía, porque si yo digo, voy a hacer todo lo contrario con mis hijos, también me quedo pegada a esa historia como con miedo y con dolor, ¿cierto? No quiero que nunca le pase nada, que nunca sienta dolor, que nunca se vaya a traumar. Y la vida, pues a veces genera situaciones que son necesarias, sentirnos tristes, frustrados, desesperados, sentir dolor. Entonces también ir trabajando esa historia para que podamos soltar, eso a mí me ha ayudado mucho porque efectivamente estaba con la energía de mi mamá desesperada para que funcione, que en este momento de la vida pues para ella era necesaria, ¿cierto? Pero yo ahora no tengo que manejar el mismo afán de mi mamá, puedo darles más espacio, entonces como ir trabajando también, ir perdonando a los papás, o sea, un montón de trabajo interno que nos libera un poco, ¿no? Y es que por eso, aunque necesitamos tanta acompañamiento y tanto sostén, quienes estamos criando, quienes estamos acompañando infancias, porque ahí están los profesores, o sea, papás y mamás, los profesionales de salud que reciben a un paciente pequeño en su consultorio. Necesitamos mucho acompañamiento porque se nos sale en automático todo eso y sin ayuda nos sentimos muy culpables de no ser capaces de. Exacto. Por eso escuchar una conversación como estas, ir a una consulta, leerte un libro, va a hacer que tengas unas herramientas prácticas que podemos hablar aquí ya de esto de la anticipación, ¿cierto? Para ir viendo además en la práctica los cambios. Porque eso parece magia y no va a funcionar todo el tiempo, pero si a tu niño que se tiraba al piso y que vos le decías hasta que no deje de llorar, ahí se queda o cualquier cosa, y ese niño siempre tenía la misma respuesta y seguía llorando y llorando y llorando y vos sentías, este niño es incontrolable, pero un día vos hiciste un cambio en tu chip y te sentaste al lado de ese niño y le decís, te comprendo amor y me imagino el dolor y la rabia que sientes y aquí está mamá y quiero hacerlo diferente y lo vamos a hacer. Solamente eso, que puede que el principio para ese niño sea, ¿qué está pasando aquí? Incluso los primeros días, cuando hay una transformación de ese tipo, cuando mamá o papá llevan un proceso, el niño se revela, Sí. entre comillas, porque ¿qué quiere ver? A ver si esto sí es cierto, a ver si sí pueden conmigo, a ver si es verdad esto que yo anhelo y que yo necesito, pero como no lo he tenido, los voy a poner a pruebas, algo así. Entonces, Anke, Pero vamos, nunca es tarde para hacerlo. si se puede hacer con nosotros Exacto, adultos, ¿cierto? sí, sí, Ahora sí. con un niño que está tan ávido y tan necesitado de que sea papá y mamá quien lleve las riendas. Porque es que no podemos dejar que sean los... Cuando permitimos que un niño tenga una pataleta ahí solo, abandonado, pensamos que estamos nosotros teniendo las riendas, pero aquí este adulto que está así, aparece solo su niño herido, que está haciendo otra pataleta y que le está dando la responsabilidad al pequeñito de que lo calme, de que lo regule. Mira Sí. eso tan al revés.
y no lo comprendemos. ¿Quién es el adulto? El que puede comprender y prestarle su regulación, su emoción, o prestarle lo que tenga en ese momento. Si lo que tiene en ese momento también es frustración, ojalá decirle, amor, yo también estoy tan cansada como tú, a mí también me provoca acostarme ya y no lavarme los dientes, pero tú te acuerdas del primito que en estos días le estaba doliendo mucho, o de la tía o de la abuela. Entonces, bueno, retomamos las estrategias prácticas que empezaste y me parecen súper valiosas para mirar entonces cómo logro de que hay cosas que se tienen que cumplir, ¿cierto? Y que eso sucede de una forma respetuosa. Decías ahora que eso no se hace como en la misma situación que yo digo, bueno, a partir de hoy voy a ser más estricta, más firme, ya siempre vamos a hacer tan, o sea, poner los límites en el momento preciso, una consecuencia y menos un castigo en el momento preciso, no, sino que hay como toda una estrategia en el entorno para ganarnos la cooperación de los niños, ¿cierto? ¿Cómo se ve eso? Ya empezaste como con la anticipación. Entonces, retomamos ese tema de las estrategias prácticas. Y yo les sugiero que lo practiquen, porque cuando uno lo ensaya, puede que no funcione siempre, pero uno se va dando cuenta, esto sí sirve. También se puede por acá, sí. Entonces, abriendo nuevos caminos, y es que lo bueno es que el cerebro es neuroplástico, ¿cierto? Se puede decir así, y se van construyendo literalmente nuevos caminos, donde si siempre me voy por el camino viejo, pues obviamente no voy a cambiar de actitud, sino ensayemos esas estrategias. Entonces, y eso da mucho miedo porque estamos muy acostumbrados al fracaso de la frustración en ese vínculo, pero si nos permitimos, por eso necesitamos acompañamiento, que no tiene que ser una terapia, pero hablar con una amiga que cría un poquito diferente, preguntémosle, seamos humildes y bajemos el ego y a ver qué me puedes aportar. Entonces, para poder hablar de límites, aunque a mí me gusta hacer un encuadre primero y decir que si por ejemplo yo hubiera llegado hoy a tu casa y me invitabas con toda tu generosidad, pero por ejemplo tenés una mesa que cuidas mucho y no querés que apoye un vaso ahí porque está mojado y se mancha la mesa, si vos no me decís antes, Anabel, mira, te presto este cosito, yo no lo sé, entonces yo pongo el vaso. Y parece que el límite es que vos me digas, este vaso no lo podías poner ahí. Eso no es un límite, eso casi que es una falta de respeto con esa otra persona que no sabía. Entonces, si comprendemos eso, nos damos cuenta que es que la mayoría de las veces los niños no saben qué se espera de ellos y no saben qué puede suceder en un entorno o con una persona. O por qué hacer lo que les están pidiendo. Exacto. O sea, si ellos no ven el sentido detrás de eso, yo por qué tengo que recoger mis juguetes y a mí no me molesta. O yo por qué tengo que, no sé, con mi abuela, que lo que le gusta es que yo no saque sus, no sé, alguna cosa, o no toque sus plantas. A un bebé de 8 meses esto no lo va a comprender, pero un niño de 3 años sí lo comprende. Entonces, primero... Suponemos que ellos están en el mismo contexto nuestro, pero no. Entonces es como decirle aunque a una mamá que quiere hacer este cambio, bueno, no le pegues a tus hijos, no los castigues más, no seas más indiferente. Entonces, ¿qué hago? Y además no me estás explicando el por qué, entonces dejo desprotegida a esa madre o dejo desprotegido a ese niño cuando simplemente le digo un no, porque se siente no idóneo, se siente y empieza a tener ese autoconcepto, es que yo no hago las cosas bien, es que yo soy el que destruye las cosas, es que yo soy el que genera problema en la casa. Entonces primero eso, comprender que hay que anticipar y que hay que explicarle a los niños lo comprensible para su etapa en todas las situaciones posibles. Por ejemplo, vamos para el pediatra, el niño es el protagonista en esa situación. ¿Cómo no le avisamos que vamos a ir a una cita médica, que hay un profesional que mamá escogió, que va a estar acompañado siempre, que ese profesional no le va a hacer nada que no quiera, que yo le voy a estar contando lo que le está haciendo el profesional? Ojalá elijamos que ya hay profesionales. Sí, hay más conciencia cada vez. Porque es que muchas veces ni se saluda al paciente, ni se le pide permiso para... ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Y ya el niño de 5 años que puede hablar perfectamente. Total. O sea, entonces ahí estamos siendo una voz para nuestros hijos, con este ejemplo de ir a una cita médica, por ejemplo. Entonces le anticipamos lo que va a pasar y que el niño tenga la libertad de preguntar. En estos días me sucedió con Alejo y me dice, y la doctora va a revisar mis partes privadas porque no quiero. Pues, y me pareció como, mírale su preocupación. Y lo hablamos con la doctora porque además es cercana. Y la doctora le dice, no, Alejo, hoy no, pues no, ¿te duele algo? Si no, lo necesitamos. Entonces, que si el niño es el protagonista, ¿cómo no vamos a anticiparle y a contarle? Y aunque no sea el protagonista, vamos a ir a mercar.
Ahí el niño no, ¿cierto? No es una cita para él, no es una fiesta para él, pero es un momento que mamá necesita hacer y él es parte, porque parece que las cosas de los niños son solamente los juegos, el parque, la fiesta con los amigos. No, las cosas de los niños son la cotidianidad de la familia también. Ojalá no los llevemos a situaciones o lugares, por ejemplo, no sé, una conferencia para que es para Sí, adultos, ciertas cosas porque les vamos a pedir algo que no pueden entregar, que es silencio constante, que es exacto. quietud constante, y Sí, no lo pueden hacer. Entonces les pedimos cosas además que no pueden. Entonces vamos a mercar y sabemos que al niño siempre en ese mercado le gusta tal chocolate o tal lo que sea. Y es decisión de mamá también si se lo va a dar o no, según los acuerdos que tengan. Pero entonces le podemos decir desde antes, amor, vamos a ir a ese mercado en el que yo sé que te gusta mucho ese chocolate o esa lo que sea. Entonces vamos a hacer todo el mercado porque para pagarlo necesitamos hacer todo el recorrido y lo compramos al final, porque si no, desde que llega el niño va a querer y no comprende claro, todavía que no se lo puede comer hasta que paguemos, por ponerte un ejemplo. sí. Entonces, y si quieres, te subo al carrito del mercado y llevamos tu motico que te gusta tanto, tu muñeca, y vas jugando con ella. Entonces, anticipo y voy preparando, porque los niños, aunque no saben en general qué va a pasar en su Exacto. mundo. O sea, el tema es que ellos necesitan también hacer parte del proceso y saber qué es lo que esperas de mí, cómo necesito comportarme ahí, cómo va a ser ese entorno, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, Ujú. ¿cierto? Todo eso que a veces se nos olvida y es tan importante. Entonces, la base para también tomar decisiones en el momento que sea necesario, repetir ese acuerdo en el mercado y decirle, amor, ¿te acuerdas lo que te dije ahora? Ujú, Que hoy al final puedes comerte este chocolate, pero también, no sé, nosotros tuvimos una época donde siempre querían comprarse algo, algún juguete, no sé qué. Había que decir antes que hoy no vamos a comprar juguetes, exacto, ¿cierto? anticipar para que al niño Sí, sepa qué esperar, porque tienen todo el derecho. claro. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, es ya la segunda herramienta, entonces la anticipación, pero digamos que aparece que dice, no, pero es que yo no quiero este chocolate hoy, sino que quiero que es un chocolate chiquito, sino que quiero esto otro gigante. Entonces le vamos a decir, amor, esto no te lo puedo dar, porque mamá es quien decide qué tanto dulce puede recibir en un día, por lo que sea. Y le Ujú. explico, si le quiero explicar algo más profundo a su nivel. Pero mamá es quien decide. Pero le digo, listo, amor, ese no te lo puedo comprar. Y si no quieres este chiquito, te ofrezco este otro. O te ofrezco darle otra opción. Entonces Sí, siempre las opciones. Pongamos otro ejemplo de una opción. Hay un bebé de 1 año que se encontró un palito y que empieza a pegar en un vidrio o en un vidrio. Eso no lo podemos permitir, aunque sabemos cuando el cambio de mirada está instaurado, ya sabemos, ah, no, mi niño no es un necio, no es un inquieto, no es un dañino, sino que ha descubierto un sonido, ha descubierto la ujú, fuerza de su brazo, ha descubierto algo que le llama mucho la atención. Pero mi labor es protegerlo a él y al entorno y a los claro. otros. Esto no lo puedo permitir. Entonces, y yo no sabía que iba a hacer esto, entonces no le anticipé, pero le puedo dar una opción. Amor, en este vidrio no podemos golpear porque se puede quebrar, te puedes cortar si ya lo Sí, comprende, o se puede dañar, lo que sea, pero aquí sí puedes golpear. En el piso nos vamos y buscamos una madera, porque es esto, es validar esa necesidad de ese niño y que la mayoría de veces, aunque habrá pequeñas ocasiones en que no, pero la mayoría de veces podemos dar otra opción. Es sí, más fácil sí. de lo que uno se imagina y ahí lo que estamos fortaleciendo es el vínculo y la claridad de ese niño de sentir soy visto, soy amado, mi mamá me entiende y hay veces que no me entiende, por lo menos no me frustra así y me castra, sino que me da otra opción. Y finalmente lo que yo estoy esperando se cumple, ¿cierto? Se Ujú, cumple, pero también no es mi forma de hacerlo la única, ¿sí? ujú, Hablando de la higiene corporal, también podemos dar opciones. ¿Cómo se puede ver ahí? Si mi bebé no quiere estar acostado para cambiar el pañal, o no se quiere bañar, o no quiere lavarse los dientes, ¿qué recomendaciones les darías para esas situaciones que muchas veces ujú. es difícil? Y también en que bajemos la ansiedad. Mira, hay cursos para cambiar el pañal, hay libros que nos hablan de eso, hay artículos. ¿Qué significa eso?
que es una situación problemática Sí, para la exacto. mayoría de familias. Sí. Entonces no es que tu hijo sea el que tiene el problema o vos que no lo has sabido Sí, hacer. muchos pasan por ahí. Podemos hacer cosas que nos ayuden, pero comprendiendo que no es lo más rico. Los cuidados cotidianos, hay unos que los llamamos desagradables. Tomarse un jarabe, limpiarse los moquitos, lavarse los dientes, no son ricos. Además, obstaculizan lo que está haciendo el bebé en algún momento. Si hay un niño, por ejemplo, que hizo popó, y ya está caminando pero tiene pañal, el niño está súper presente haciendo lo que en ese momento es lo más importante para su mundo, que no sé, es meter un palito, un huequito, es lo que se encontró por ahí en la casa, está presente, porque tienen una capacidad admirable que ojalá conserváramos más, aunque que es la capacidad de estar plenamente presentes. Si yo llego y lo cojo, ni le anticipé. La anticipación puede ser desde mostrar el pañal, desde contarle con mi voz, desde decirle, veo que estás jugando ahí, cuando termines vamos a ir a cambiar. O, así lo hacía yo, así lo sugiere el movimiento libre, pero cada familia decidirá cómo hacerlo. Yo no lo acostaba para cambiarle el pañal ya cuando se puso de pie, sino que le iba contando, amor, hiciste popó y te puedes quemarte una alguita, es que esas cosas no las sabe el bebé, las sabe mamá, y te voy a ir cambiando. Interrumpir lo menos posible. El niño se está dando cuenta y además no es hacer cosas, sobre todo estos cuidados cotidianos, sin que se den cuenta. Porque eso también es un mensaje muy potente para sí mismo. Alguien puede hacer cosas con mi cuerpo y exacto, yo sin que yo ni esté cuenta me di. conscientemente ahí. Y es muy delicado. A nadie le que ahí gustaría. entra también el tema de pantallas, ¿no? Como distraerlos para que coman, Sí. o que es otro tema que daría para otro podcast, pero importante saber que es mejor involucrarlos en todos esos procesos, aunque a veces sea un poco incluso más acompañarlos difícil. en el llanto. Sí, exacto. Y aunque aquí hay momentos en que mamá tiene mucho afán, listo, o sea, no nos sintamos También. culpables y ese día entregarle el juguete y que se vaya distrayendo. Sí. Pero Pickler hizo muchos aportes, hay dos bases en la mirada pickleriana, que no avanzamos, pues no les conté mucho hoy de Pickler, pero pueden leer mucho, que tiene muchas cosas prácticas para la vida cotidiana. El primer pilar es el vínculo que se construye con la figura que cuida a través de los cuidados cotidianos, porque minimizamos la importancia de un cambio de pañal, del baño, de la alimentación. Cuando tenemos un bebé, sobre todo los más pequeños, pasamos 20 horas al día en cuidados cotidianos y uno piensa, hagamos esto rapidito para poderme ir a hacer lo importante, llevarlo a la clase de yo no sé qué. No, lo importante es este cambio de pañal, todo lo que se puede construir ahí. Entonces, si el bebé todavía está muy pequeñito, ahorita yo hablaba del que ya está de pie y le podemos ir cambiando el pañal ahí, ay, pero tan incómodo para el adulto, pues decidí vos si querés forzar al bebé que está ahí concentrado haciendo algo, o si te sentas en el piso y vas cambiando el pañal y va a ser fácil para los dos, se van a fortalecer los dos, van a estar tranquilos. Pero con el bebé que está acostadito, pues no es lo mismo llegar a agarrarlo de las piernas, casi que inmovilizarlo y hacerlo todo rapidito y el bebé ni cuenta se dio o lloró y estuvo incómodo, y eso va a hacer que el próximo cambio de pañal también sea maluco, y el siguiente, porque lo está aprendiendo así. O yo me acerco y en este momento de tanta presencia plena que tiene este bebé, que está centrado en mi mirada, en mi voz, todavía ni siquiera comprende muy bien tal vez qué le estoy diciendo porque tiene 3, 4, 5 meses, pero empieza a establecer esa relación y ese vínculo, y le muestro el pañal. Esto es una anticipación. Y le voy contando, te voy a cambiar el pañal, te levanto las piernitas. Entonces te levanto las piernitas, ojalá no sea te agarro las piernas, porque pues queremos inmovilizar para que no metas un piecito al popó, ¿cierto? Sí. Pero miren, hay una táctica muy fácil, que es poner el brazo así. Esto hace que las piernitas estén levantadas y que no se vengan para acá, que los agarres, pero que tengan libertad para moverse ahí. Sí. Cada papá y mamá háganlo como puedan, pero miren que un cambio tan sencillo como este le permite que se siga moviendo y yo hacer aquí mi labor de estar limpiando. Y le voy relatando y tengo a mano la papelera para tirar el pañal y poner el otro. En los cuidados cotidianos es muy importante eso, tener a mano ya todo listo para poder estar presente también el adulto, no tener una olla en el fogón que se me va a quemar algo, entonces no puedo estar presente, porque los niños además sienten esa energía de mi papá está haciendo esto rapidito, tiene afán, es algo maluco que quiere terminar ya, en lugar de aprovechar esto para reírnos, para conversar, y se va construyendo un vínculo.
Yo traté de hacerlo así y no creas que era lo más fluido el cambio de pañal, había No, momentos, hay momentos sí, difíciles. incluso Sí. cuando empiezan a darse vuelta, que eso parece un cocodrilo con una presa porque dan vueltas y vueltas y uno no sabe cómo, entonces ir Sí. haciendo también a su ritmo, permitirles que tengan su tiempo. Por ejemplo, si yo estoy cambiando un pañal y tengo unas aretas, una cadena, y el bebé se interesa en la cadena, es una oportunidad para mí centrarme en su interés, parar 10 segundos ese cambio de pañal. Ujú. Mira esta cadena y mira este dije, te tengo aquí una fotico tuya. Fue una conversación de unos Una segundos conexión, y ¿no? sigo, Ujú. ¿cierto? Entonces, pero todo esto, pues sí, es una práctica y lo podemos ir aprendiendo. Y Entonces, es una construcción también, o sea, no es como ver aisladas todas esas situaciones. Si ya de pronto ellos tienen niños más grandes, es lo mismo, con cambio de ropa, baño, o sea, es lo mismo, que es como busco la forma de acercarme a ti, ¿cierto? Así lo traduzco, con respeto y conexión, o sea, teniéndote en cuenta con tus necesidades, ¿cierto? También. Y sabes que escuchándote rescato otra herramienta muy importante que es la comunicación, ¿cierto? ¿Cómo acompaño esta situación que puede ser a veces nueva, que a veces puede ser difícil, que a veces puede ser desagradable también? ¿Cómo la acompaño con un diálogo amoroso sin soltar ese límite necesario? O sea, no es que porque tú estés incómodo ya no lavamos los dientes, pero ¿cómo entonces? aunque, Sí, y en la comunicación podemos, mira, hay veces concebimos a nuestros hijos como enemigos, como Laura Guzmán, que es una autora argentina muy sí, me buena, encanta. dice que que a los niños se les neutraliza. ¿Y a quién se neutraliza? A un enemigo en la guerra. Ujú. Entonces pensamos que nuestros hijos no los podemos dejar que se nos monten, no los podemos dejar que cuando tenemos esa concepción vamos a reaccionar así. Pero Sí. si sabemos que nuestros hijos son nuestros aliados, nuestros hijos están de nuestra parte, necesitan tanto de nosotros, puedo ser más honesta. Y en una cosa tan maluca como es lavarse los dientes muchas veces, porque nosotros somos adultos y sabemos la importancia de lavarse los dientes, pero hay veces nos da pereza. Uno hay Sí, veces llega muy cansado de una fiesta y uno dice, ay, sí, qué pereza, pero bueno, lo claro, hago. tengo que hacer, Entonces, ajá. ¿por qué no en esta comunicación abierta y honesta contarle a nuestros niños, ay amor, a mí también me da una pereza lavarme los dientes, no ser deshonestos y decirles es Ujú. lo mejor que te puede pasar, o cuando les Sí. damos un jarabe y les decimos, sabe Ay, tan rico delicioso, y sabe horrible, sí, sí. te va a creer una vez, A mí me porque pasó una vez con una crema que yo le tenía que echar una crema a un eczema que tenía mi hija y ella me lloraba y decía que dolía. Y yo, inocentemente, yo la verdad ni siquiera probé la crema. Y yo decía, no, eso no duele, mira, es suave, te va a sanar, no sé qué. Como el tercer día apenas caí en cuenta, yo pues me la voy a aplicar. Dolía horrible. sí, Yo dije, ay Dios santo, ¿yo qué hice? O sea, era como que tratándole de vender algo que, claro, ella necesitaba que le diera, sí, yo sé que te duele un poquito, pero es necesaria para ti, ¿cierto? O de hecho, llamar al pediatra, oye, le duele, no sé, ¿qué sí. podemos cambiar? Pero, Y mira que esto como que proviene aunque de nuestra necesidad de que no se sientan mal, de que no sufran, ujú, ¿cierto? Esto que sí, estabas diciendo al principio. Y va a haber momentos en que nuestros hijos, así como nosotros, nos sentimos mal, sí, pero no es lo mismo sentirse mal y ser engañado y ser abandonado a sentirse mal, pero saber que mi mamá comprende mi dolor y ujú, que no quiere sacarme de esa emoción, sino que me acompaña, incluso que llora conmigo. Es que hay sí, momentos en que nuestros hijos tienen un dolor y uno no sabe cómo calmar, por ejemplo, cuando son pequeños, en pleno puerperio, yo me recuerdo llorando, con Alejandro llorando, que yo ya claro, había cambiado pañal, ya le había dado teta, ya lo había bañado, y él seguía llorando y yo no sabía más qué hacer, pues yo también lloraba y le claro. contaba, amor, aquí estoy contigo y esto lo vamos a superar juntos y estamos aprendiendo, ahí hay conexión. Entonces, si le digo, amor, este jarabe sabe como regular, pero te tengo lista aquí el agüita o tu jugo y te la tomas rapidito, yo te voy a acompañar, amor, pero tú sabes que es que necesitas esto para que esta tos tan dura que tienes ya no te deje Sí, dormir, ¿cierto? Entonces ahí afianzamos el vínculo, nos lleva tal vez un minuto más, exacto, pero es sí, un pero minuto más, Anke, que es una inversión en la ujú, cooperación, en la confianza, en lo que queremos con nuestros hijos, que es un vínculo estrecho. ujú, Yo te digo, somos dos hermanas y mi mamá hizo lo que pudo, ¿cierto? Pero fue una mamá y es una mamá súper conectada, muy sabia,
no sé, y no tenía libros y no tenía expertos. Ella dice que ella siente que el amor de mi hermana y yo hacia ella se le chorrea, que siente eso. Y me parece muy rico que se sienta así y qué bueno que todos como mamás y papás sintamos y tenemos dificultades y diferencias con mi mamá a veces, todo normal, no es que sea una relación perfecta, pero es una relación en la que mi hermana y yo y ahora mi hijo, su nieto, nos sentimos tan importantes, tan vistos, tan, o sea, como que ella no nos quiere engañar. Cuando yo en mi adolescencia, por ejemplo, pensaba en decirle una mentira, todavía lo recuerdo, yo decía, no, o sea, ¿cómo le voy a decir una mentira a alguien que confía tanto en mí? Entonces, queremos sembrar algo así con nuestros hijos. No, no que seamos perfectos, que yo sepa nuestras falencias y me río porque pienso en muchas diferencias con mi mamá. Por ejemplo, pone el televisor con un volumen altísimo y yo soy súper sensible a los sonidos, entonces tenemos esto de, mami, mermale, ay no, pero vos sí me molestas, déjame tranquila que yo vea mi televisión. Normal, pero sabemos que en el fondo está esa comunicación tan honesta y tan abierta. Aunque antes que se me olvide otra herramienta, ya con esto no sé por dónde seguimos, con los bebés, sobre todo que necesitan agarrar y que no pueden hacer esto todavía cuando hay mascotas o cuando hay cualquier objeto que, no, que mejor no. Ellos además tienen muy activo todavía un reflejo de prensión, de agarrar así, y esto viene desde nuestros antepasados, porque un mamífero, un simio, por ejemplo, la mamá agarra a protegerse, agarra a correr o algo, a esconderse de algo, a buscar su comida, y el miquito se agarra del pelaje. Entonces nosotros también tenemos este reflejo de prensión. Mira que el bebé se agarra del pelo, agarra un dedito, que muchas veces incluso se trata de liberar a los niños de estos reflejos. Los reflejos se van, digamos que una parte muy importante del vínculo y del contacto es que ayuda a que los reflejos ya se liberen y cumplan su ciclo. Los reflejos son una señal de salud impresionante. Cuando un niño nace sin reflejos, uno se preocupa, pero se van perdiendo con el tiempo porque ya no son tan necesarios. Entonces, comprendemos, es que el niño agarra así porque está en su naturaleza. Además no tenemos ni que estirarle la mano, eso es una intervención externa innecesaria, el niño va a soltar sus manitos. Pero entonces, ¿qué le podemos decir si lo que quiere es agarrar algo con mucha fuerza, por ahí derecho llevárselo a la boca? Pero digamos que ya pasa un poquitico más de esa etapa oral, lo que esté para un bebé que está en etapa oral, ojalá que lo que esté a su alcance se lo pueda llevar a la boca. Empezando por su cuerpo, que hay veces les quitamos las manitos de la boca y eso es muy respetuoso. Es como si alguien está comiendo a algún adulto y le quitamos eso, o no sé, o se está poniendo un sombrero. ¿No? Sí, por ahí está conociendo un montón de información, recibiendo mucho estímulo, se están dando unas conexiones neuronales. El bebé no sabe que tiene un cuerpo, no sabe que lo habita y tiene que medir sus límites, tiene que saber hasta dónde llega, qué es esto. Cuando hago esto, siento todo esto, o sea, es una información impresionante, pero como nos han dicho, no es que se envicia o está sucia la mano, si te preocupa que está sucia la mano, mejor limpiásela, y no le pongamos manoplas, esto es otra cosa, si te preocupa que se arañe, mejor mantenerle las uñitas cortadas, pero el propio cuerpo es una fuente de información impresionante. Pero entonces digamos que el niño tiene 1 año y medio y llega a un lugar donde hay unas porcelanas y quiere coger, no podemos coger y todavía no nos podemos ir de ahí. Entonces, esto me lo enseñó una mamá en Juego Libre, que es un espacio de observación que tenemos, que yo he aprendido, pues ya estuviste, de verdad que cada sesión es impresionante. Cada vez. De uno mismo, de lo que uno siente, de qué va a pasar ahí, quiero intervenir, pero esperé y se solucionó. Y un aprendizaje pues de ellos, de que puedan moverse, explorar, es un espacio muy adaptado a sus necesidades. Y una mamá de Juego Libre me dice que a su bebé, ella le decía que tocara con un dedito, en lugar de no toques, porque mira la frustración que hay y esa necesidad no desaparece, esa necesidad queda ahí y después voy y tumbo algo, no era mi intención, pero necesitaba y lo cogí y se cayó porque nadie estaba pendiente y porque lo tuve que hacer sin que nadie me viera para evitar la frustración. Que muchos niños que están muy frustrados están catalogados como necios, como inquietos, pero es porque hay mucha limitación y mucha represión. Entonces decirle con un dedito al niño, ahí ¿qué le estamos diciendo? Le estoy diciendo, de esta manera no, porque no se puede así, pero de esta sí.
Y por ahí derecho te digo, te valido, te entiendo, te comprendo y acompaño tu búsqueda y tu exploración. Sí. O sea, cómo desde que son tan chiquitos podemos aplicar estas cosas tan sencillas. Y cambio también el diálogo, ¿cierto? Es, por ejemplo, muchos tendemos a usar el no tantas veces. Eso ha sido algo también que he tenido que trabajar para quitarme esa capa de que no, 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 no. Pero entonces cuando constantemente el niño escucha no, también se cansa de ese no, ¿cierto? Porque todo es un límite de que yo no puedo hacer esto, que esto no, que esto no, que esto no. Entonces, ¿Y entonces sí, qué hago? ¿qué hago? Y también peor aún cuando de verdad necesito decir que no, o sea, como que no te subas ahí porque, o yo qué sé, o el cuchillo, o algo que de verdad es, espérate, así no, vamos a hacerlo así. Ya están tan cansados de que ya no nos hacen caso, o sea, y se ponen en riesgo, aunque porque eso que necesitan hacer, por ejemplo, explorar un cuchillo, si le decimos tajantemente que no y sigue insistiendo, ahí me está mostrando que tiene una curiosidad muy real. Sí. ¿Por qué mejor no ¿Cómo me la siento, recojo? por qué no me siento en el piso con él y le muestro el cuchillo y le muestro, por aquí lo puedes agarrar, por aquí no, y si quieres practicamos cortando algo que sea muy suavecito, un banano, Sí. y le ofrezco el cuchillo de la mantequilla, el cuchillo de madera. Yo intenté eso. Imagínense que la primera palabra de mi hijo fue cuchillo. ¿En serio? O sea, es una cosa muy graciosa. Yo estaba en la cocina, lo recuerdo, y él me jalaba como la ropa y me decía, chillo, chillo, porque un Me llamó la cuchillo atención. es una herramienta que permite muchísimas cosas. Y ahí nos damos cuenta también, aunque quién es el ser esencial de mi hijo, qué le interesa. Sí, sí. Y ahora, bueno, él es pues, tiene muchos intereses, pero prácticos de hacer. Por ejemplo, le gusta mucho la pesca, entonces tiene sus candelas, sus Sí. encendedores que le Sí. sirven mucho para cortar sus nylon, tiene por supuesto sus cuchillos que los necesita y los maneja Pero mejor ya que lo yo. sabe usar, exacto. Y fue un acompañamiento constante y yo hubiera podido decir, no, ¿qué es esto? Un niño no juega con cuchillos, pero era un interés tan real. De hecho íbamos a las casas de mis tías, ya todas sabían o que tenían que guardar ciertos cuchillos y que le dejaban otros porque mira, aprendió los colores, los números, porque le empezaba a contar a ver si se le perdió uno, cuál, el morado ya no está, o sea, Sí. y esos intereses tan raros de nuestros hijos, porque uno diría, pero ¿por qué no está jugando con carritos o con bloques? Pues no, ahí Pero está es su donde espíritu. necesitamos la observación que mencionabas ahora. Sí, y que parece que cuando acompañamos a un niño de esta manera, entonces el niño está solo y hace lo que quiere. Requiere una presencia constante del adulto, por eso no se sientan exigidos, porque no siempre vamos a poder. Y qué bueno tener ayuda, relevo, el compañero, si tenemos alguien en la casa que nos ayude, porque es demasiada exigencia la que requiere un niño y que eso Sí, también total. lo sepamos. Y uno no logra cubrir todo. Yo, por ejemplo, yo tengo miedo a la velocidad y las alturas. Y con mi esposo nos repartimos así. O sea, yo, si fuera por mí, mis hijas todavía no montarían en bicicleta porque yo soy, o sea, yo soy como, cuida, cuida, amor, no, espera, tal. Entonces yo digo, él se empoderó de ese tema y dijo, ah, bueno, entonces yo lo hago, o si no, pues tengo la pareja, entonces que el profe de natación, si yo tengo pánico al agua, yo qué sé, pero también darnos ese permiso de que yo no tengo que poder con todo ya. Muy importante. O sea, yo ese miedo lo voy trabajando, ¿cierto? Lo voy trabajando, yo ya, mi hija está en bicicross, o sea, ella es. Entonces yo cuando me invitan a bicicross, porque generalmente yo no voy justo por eso, claro, porque mi mamá fue así, o sea, miedosa y cuidado, te puedes caer tan. Cuando yo la veo, yo lo voy sanando también. Pero lo que quiero transmitir es que no somos toderas, No o sea, hay- cada quien tiene su cosa por trabajar Y no es hay que normal. pasar por encima de uno, aunque Exacto. eso sería también hacerles un daño a ellos. Si por ejemplo a mí no me gustan los insectos y tengo un niño que le gustan mucho, yo no me voy a poner a tocar una cucaracha, un cucarrón, porque es su exploración. Pero le puedo ser honesta y decirle, si hago un cambio de mirada, no le digo, cuidado, te van a picar, oh, gas, qué asco. No, Sí. porque me retengo y digo, esto es mío. Es una exploración, ¿cierto? Pero le digo, amor, yo no te voy a ayudar a coger esa lombriz porque Sí, a mí me produce cógela. mucho malestar. Pero si quieres con la tía, con tu primo, con tu papá, puedes hacerlo. Exacto, ¿Cierto? sí. Porque no voy a pasar por encima de mí. Exacto. Entonces, mencionas bicicross y es un ambiente, ahora yo comprendo más porque van mucho los papás a acompañar, no solamente porque es un ambiente de riesgo, de mucha velocidad, o sea, es extremo lo que Sí. sucede, sino por mucha presión que se da en un deporte como estos, que es tan competitivo, Sí. por mucha exigencia, seguramente
mamás como vos y como yo no nos interesa que gane una carrera o no. O sea, Hasta ahora sí, no hemos llegado a ese ajá. nivel. Pero en un día le dije a Alejo, amor, puedes ir a esas clases, pero a mí no me interesa. Y me dice, a mí sí me interesa. A mí sí me interesa ganar. Pues, entonces, también, mira. ¿cómo saber? Ese eres tú y esta soy yo. Y un día yo le estaba contando de mi malestar, de mi sensación cuando veo tanta presión o cuando veo cosas que a mí me incomodan, y él sabe de mi sensibilidad. Somos muy diferentes además estructuralmente. Y él me dice, mami, por favor, no me vas a sacar, por favor. O sea, como quien dice, yo te comprendo, pero sigue Claro. llevando. Porque Respeta mi espacio también. sí, y yo no, amor, es que eso es lo que te quiero decir, que hay cosas difíciles para mí, pero que yo te acompaño, pero que entiendas que hay cosas que yo mejor me voy a quedar callada, o que tú sepas Claro. que esto que dice el profe, yo no estoy de acuerdo a veces, Sí. o no lo hacemos en la casa, porque se habla ya de penitencias, de cosas que, bueno, Sí, sí. no son tan graves, pero sí es transmitirle quién soy yo, hasta dónde Exacto. puedo llegar. Y es chévere que ellos cuando sean grandes puedan elegir de todo un poco, ¿no? O sea, está bien que a veces no estemos de acuerdo y eso va a pasar con el colegio, Sí. como proponen o con las clases o algo, o incluso en pareja o como sea. Siempre puede haber algo que yo no estoy de acuerdo, pero está bien pertenecer a esa esencia mía de decir, vamos a Respetar esa respetar lo otro. diferencia. Sí, a ver hasta dónde te puedo acompañar. Por ejemplo, pues él sabe que yo me dedico a acompañar familias con bebés en muchos momentos, y que tengo este espacio físico, presencial con bebés. No te puedo decir que no le gustan los bebés, no quiero hacer ese rótulo, Sí. pero para él son molestos, Sí. o sea, no le generan nada, y él no entiende por qué para mí son tan importantes y valiosos los bebés. De hecho me dice, hay veces se me ha ido en la maleta de los juguetes o de los objetos para juego libre algún elemento de él, y me dice, ¿cómo se te ocurre si los bebés babean los objetos? Pues como, pero bueno, Sí. pero él sabe que es y yo le digo, ay amor, discúlpame, sí. Entonces qué rico conocer y respetarnos y amarnos en esa esencia y en esa diferencia. Sí. Pues porque no podemos decir, aunque que somos amigos, hijos y padres, pero yo sí pienso que hay una energía amistosa en el vínculo. No, mi hijo no puede ser mi amigo porque yo no le voy a contar mis intimidades, porque yo no le voy a pedir opiniones de cosas adultas, ¿cierto? Exacto, es otra relación muy distinta. Pero si hay una base de amistad en cuanto a que con un amigo yo quiero fortalecer lo que le gusta, yo quiero acompañarlo, yo no lo quiero forzar a algo que no es capaz de hacer, yo quiero aceptarlo como es. Total, total. Me gusta mucho eso. Para ir cerrando, que yo podría seguir horas, pero para cumplirles también un poco de tiempo a las personas, en esas situaciones, hablando de tu vida personal, que tú sientes que después te invadió la culpa, esas situaciones que ya sabemos que todas las tenemos, como que, uy, me pasé, o sea, fui demasiado dura, o me di cuenta que no respeté la necesidad de mi hijo. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo podemos recuperar cuando nos damos cuenta de esas cosas? Ay, Anki, te quiero decir, porque yo creo que somos muy conscientes o algo conscientes nosotras con nuestros niños. Entonces, no, pues la reparación implica llorar, contárselo a alguien si podemos, escribirlo, o sea, como expresar, poner esto que sentimos en alguna parte, porque las mamás guardamos mucha información, hay muchas cosas que nos dan vergüenza. Sí. Hay veces en consulta que la mamá nos cuenta, te tengo que confesar que le pegué, o sea, Sí. como Y que fue... Sí, ya. como que fue lo peor que pudo hacer y es una pecadora y tenemos tanto miedo al no hacerlo perfecto. Y claro, todas sabemos, ojalá no le pegues a tu hijo y por eso Sí. estás aquí. Pero qué rico que estés en un espacio donde no vas a recibir un juicio de alguien que te diga cómo se te ocurre, sino alguien que te diga cómo no iba a suceder eso si mira todo lo que tenés encima hasta ahora. Por eso vení. Y cuando sucede eso, se abre un caudal y llanto. Lo que yo escucho, Anke, porque acompaño a muchas mamás en puerperio, o sea, en esa primera etapa de bebés, y que me digan, por ejemplo, lo dejé llorar, no fui capaz de cogerlo, o a mí me pasó con mi propio bebé, que tenía 2 meses, en estos momentos de llanto, de tanta soledad, de uno no dormir desde hace tiempo, entonces tiene un estado alterado de conciencia. Entonces hay que ver también que una mamá que está súper cansada, aquí no para recomendar un entrenamiento de sueño, nunca, para nada, eso es otro tema, pero no, Sí. pero reconocer, claro, es que necesito ayuda de alguna forma porque no estoy actuando como actuaría normalmente. Y recuerdo que le hice así en los bracitos y le dije, cállate, cállate. Y eso fue un clic, porque racionalmente yo nunca haría eso.
pero darme cuenta es que hay una parte de mí que me supera también, una parte muy primitiva. Ese día me fui a vivir a la casa de mi mamá por unos meses. Ella me decía, venite para acá, pero yo creía que yo podía con todo. Claro. Si yo trabajaba en eso, si yo había acompañado a otras familias. Entonces las lecciones que nos da la vida de, no, necesitamos ayuda, ya sea práctica, alguien que me dé algo de comer, alguien que me ayude a mantener la casa más o menos en orden, cuando se puede, aunque, porque estos son lujos para muchas personas, Sí, total. para muchas personas, pero cuando se puede, o simplemente comprender, estoy muy mal, pero yo no soy una mala madre, pero yo no Exacto. es que no quiera a mi hijo, es que en este momento no tengo las herramientas, no tengo ayuda y ver cómo puedo hacer. Entonces, eso, por ejemplo, yo se lo he contado a Alejo, ay amor, imagínate que un día cuando estabas muy bebé, también para liberar un poco, para pedir perdón, Claro. y eso le estaba muy pequeño, pero últimamente, recientemente, conversarlo, o sea, Ujú. Me parece explicar. súper liberador. Hubo unos días en que yo estaba pidiendo perdón todos los días. Y él me Mm. dijo, mami, pero me estás pidiendo disculpas por algo que sigues haciendo. Ahí Muy, sí pierde como el muy sabio, claro, muy ¿cierto? sabio y muy consciente que un Sí. niño pueda darse cuenta de esto. Y yo, amor, tienes toda la razón. Y ahí es esto de, ¿qué hago? Necesito Ajá. cambiar el rumbo, necesito cambiar esto que estoy haciendo porque no está funcionando. Entonces, aunque con nuestros niños pedir disculpas, Sí, no justificar, es que te pegué porque tú estabas muy inquieto, porque ahí ya esas disculpas perdieron todo el mérito. claro. Amor, discúlpame porque yo me estoy sintiendo tan desbordada, Ujú. todavía no sé cómo hacerlo y te pido que tú me comprendas estos días que tengo tanto trabajo hasta que te entregue esto. O Ujú. ¿qué hacemos, amor? Le decimos a la abuela que se venga unos días para acá y mejor, no sé, Buscar hablarlo. soluciones. Ajá. Y te quiero decir algo, aunque que también he tenido que mirar, perdonar y tratar de cambiar en mí misma, porque cuando estamos tan abocadas a poner límites al entorno para que nadie le Ujú. haga nada a nuestros hijos, para que no los toquen, para que no los miren, para que caemos en un extremo impresionante porque ellos sienten entonces que el mundo es malo, y no es permitir que un extraño vaya y los bese, no, claro, ponemos Sí. los límites necesarios, pero ver también muchas veces que el otro, y te voy a contar una anécdota, se nos va el tiempo. Una A vez mí me encanta, yo estoy me subí a feliz. un Uber hace Sí. poquito y entonces yo estaba, hay días que uno está más a la defensiva, ¿cierto? Y como tenemos tantas críticas en la crianza, Sí. entonces y tantas opiniones, antes que por la teta, que por el movimiento libre, que porque está descalzo, que porque no le ha quitado los pañales, ahora él no está escolarizado en este momento, entonces es una cosa rara para muchas personas. Entonces nos subimos a un Uber y el señor lo primero que dice, ay, y si es juicioso, si le va bien en el colegio. Y yo en lugar, o sea, íbamos a tener un trayecto de 10 minutos, en lugar de dejar pasar eso y decir, sí señor, muchas gracias, o simplemente Sí. no va al colegio, sale mi armadura, mi miedo, Sí. porque eso es puro miedo Claro. de tener que complacer la necesidad del otro, de que el otro me aplauda, que le parezca que yo soy una mamá ideal, Claro. un desconocido. Ahora imagínate la presión cuando es alguien cercano, la Ujú. familia. Y le digo, no señores, es que él no está escolarizado. Y Alejo me mira como a ver qué va a pasar aquí. Sí. Y Sintió tu entonces, energía de... entonces me dice, no, pero pues si es juicioso, si obedece, y sigo yo. Pues a ver, ¿qué diría su esposa si yo le pregunto si usted es juicioso? ¿Qué es ser juicioso? Y me dice, no, pues señora, o sea, yo le quiero dar un sticker al niño, simplemente. O sea, me estaba haciendo Sí, unas era como una preguntas. intención. Ah. Sí, entonces, o sea, me sentí tan, no me quiero juzgar mucho, pero como que ridícula es Sí, esta pero a todos nos necesidad de. pasa eso. Y además, y Total. para el niño, yo creo que Alejo pensaba como, ay mamá, o sea, responderle cualquier cosa a este señor y ya, porque no es Sí. importante, porque no te tenés que justificar, porque no me tenés que blindar tanto de algo Ujú. que no es necesario. Hay que poner el límite, claro, cuando se necesita. Y me ha pasado, y me pasaba cuando estaba más bebé, que reaccionaba, aunque esto, tranquilas mujeres, sobre todo cuando nuestros bebés están muy pequeños, estamos como unas fieras. Claro. Y eso es importante, ojalá aparezca esa fiera, porque cuando no aparece, nos dejamos someter y que el otro me diga cómo criar a mi hijo y Ujú. más daño nos causa, porque sentimos, ay sí, permití que el pediatra hiciera eso y yo no dije nada, le bajó el Sí. prepucio y ni me avisó y yo no dije nada, pero llevo 3 meses llorando de la frustración que siento, entonces no, hay que encontrar un equilibrio y eso se Sí. va. Si yo no hubiera pasado por esos momentos, no podría hoy, después de casi 7 años, decir,
ay, a esa señora en el supermercado que me mira raro, que me da algún consejo no pedido, yo no le tengo que responder, le puedo decir muchas gracias y seguir con mi niño y Sí. ya, Qué porque importante también observarnos a nosotras en este escenario, ¿cierto? En esos escenarios que se van dando y sacar ahí también como ese punto de encuentro con nosotros mismos, ¿cierto? Para ver qué es lo que a mí me genera esa furia cuando mi hijo me dice que no, o sea, que hay en mí, que a veces también puede ser una rebeldía que yo nunca pude vivir y ahora me chuza horrible que mi hijo me diga que no. Entonces es como una invitación constante de irnos trabajando. A mí eso me encanta, claro que a veces también me agoto y digo, "Ah, esta vaina qué, o sea, hasta dónde tengo que aprender más y cuántas más terapias que voy a pedir sí, para no, que... Pero y no te das hace cuenta, parte. discúlpame, que tus hijas te aman más incondicionalmente tal vez de lo que vos te puedes Claro, amar, total. porque uno como Total. que se exige tanto y se pide Sí. tanto a uno mismo. Yo miro en muchas familias, por ejemplo, que el papá, no sé, el papá es un poco más autoritario, el papá no sé qué, grita, pero ese hijo es enamorado de ese papá Sí, y mamá y es su está, papá. y es su papá y mamá está haciendo todos los cursos, leyéndose todos los libros, el papá no quiere hacer nada, pero ese hijo se siente feliz con ese papá. Esto no es para decir que no indaguemos, que no sigamos construyendo, pero que nos flexibilicemos y que a Sí. nuestro hijo o nuestra hija no le interesa una mamá perfecta, le interesa una mamá honesta, vulnerable, que no tenga que tener todo impecable, ni no. Y que lo vea también al niño, o sea, a mí me llevo muchas cosas, pero un mensaje central que dejaste que es cambiar la mirada para ver qué necesidad tiene detrás ese niño, esa niña, ese bebé, ¿cierto? Y desde ahí se nos abre un mundo nuevo de posibilidades, de que no lo tengo que condicionar, no tengo que forzarlo a que haga ya las cosas a mi manera y ya hoy mismo, sino que es una siembra constante, ¿cierto? De respeto, de normas también, de hábitos también saludables, o sea, pero cuando yo lo veo desde ese lado, también no pierdo la conexión con mi hijo. Sí, eso es algo que me llevo de lo que hemos conversado, me parece maravilloso. Podría seguir horas conversando, Otro día quizás te nos invito vemos. otro día para hablar de otro tema, me encanta. Pero cuéntales también a las personas que nos están escuchando cómo te pueden encontrar, cómo acompañas tú a las familias, cómo se llama tu Instagram. Igual lo pongo aquí abajo en el texto para que Bueno, puedan entonces llegar. pueden encontrar en Anabel Desarrollo Infantil. Hay un canal de YouTube pequeño, pero ahí comparto algunas cosas. Anabel Hernández, psicóloga infantil. Y bueno, a través de esos medios pueden pedir alguna consulta si necesitan o ir a los talleres, porque necesitamos mucho sostén aunque las Total. personas que estamos criando. Yo he ido a uno de tus espacios de movimiento libre, que son presenciales aquí en Medellín. Me pareció maravilloso, lo recomiendo 100%. Siempre que tengo una amiga con bebé, pues como que le voy generando el vínculo. Claro que para algunos es algo totalmente nuevo, ¿cierto? Porque buscan los centros de estimulación y demás. Y bueno, pueden darse de pronto la oportunidad también de ver, de indagar, de leer sobre Pickler, visitar alguno de tus espacios. Tienes también cursos. Sí, hay unos cursos sí. virtuales. Bueno, sí, la página web www.anabel-hernandez.com. Sí, sino que como que yo Me no. encanta. Sí, con la cotidianidad, no estoy tan enfocada en eso, pero sí, esto es algo que nos apasiona, Anke, Sí. y que ojalá nos podríamos quedar hablando todo el tiempo de eso, justamente porque Total. estamos aprendiendo también las dos, pues y que las personas sientan que somos cercanas y que nadie les va a decir qué hacer o qué no hacer, Exacto. sino construir caminos muy únicos para cada familia además. Así es, me encanta ese propósito. Gracias por haber estado con nosotras. Ay, gracias. Siempre bienvenida a Espacio Mutuo. Gracias a ustedes también Muchas que nos gracias. escucharon y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.